Iazko topaketan nola eraiki getxo antirrasista galderari erantzun genion. Aurten, eraikuntza horrekin jarraitzeko funtsezkoa den elementu baten inguruan hausnartu genuen. Harrera izan zen, getxo antirrasista 2025 urteko topaketaren gai nagusia. Zergatik harrera? Uste baitugu garrantzitsua dela komunitate mailan harrera ereduaren inguruan pentsatzea. Martxan dauden ekimenak ezagutzea, bai eta zalantzak eta kezkak partekatzea ere. Getxoko harrera ekimenak entzun genituen, udalerriko zerbitzuak eta baliabideak ezagutzeko, eta era berean inspirazio iturri gisa beste leku batzuetan abian dauden proiektuak ezagutu genituen. Topaketaren bideratzailea Emil Arrondo izan zen, ikerlaria, aktivista feminista eta arrazakeriaren aurka. Berak gidatu gintuen goiz horretan zehar. Horretarako 2 mahai inguru izango genituen. Pues hoy hemos estado aquí en el encuentro anual de Getxo Antirracista, ¿no? Y a mí cuando he visto que el título del encuentro era acogida, pues me ha surgido como la reflexión de que realmente qué es acogida, ¿no? Y debería de ser desde la perspectiva, ¿no?, de conceptualizar esa palabra y darle un sentido más dimensional. La acogida sea horizontal, que sea recíproca, que las personas que hacen un proceso migratorio tienen mucho que decirnos sobre la acogida, y recoger todas esas experiencias debería de sumar a un plan de acogida que se plantee ya desde dimensiones más institucionalizadas. La idea que destacaría es que en el ámbito de la acogida no se puede plantear desde el miedo. No se puede plantear desde el miedo en la gestión pública y no se puede recoger desde el miedo de la sociedad acogedora. Desde un punto de vista más teórico, yo creo que también la mentoría se puede entender pues, desde la teoría socioeducativa de Vygotsky, en la que dice que las personas entendemos o aprendemos sobre nuestro entorno a través de la relación que establecemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Desde esta teoría, la figura de la persona mentora puede servir como un andamiaje para que las personas mentoradas puedan desarrollarse emocionalmente, socialmente, con esta ayuda hasta en el momento que ya no la necesiten, esto se pueda retirar, ¿no? Es muy importante tener esta visión de la mentoría, de que no es una ayuda asistencial, no es dar respuestas, sino es un proceso de acompañamiento y de andar al lado de una persona, y creo que eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de acogida, que tiene que ser un proceso de acompañamiento. Ongi Etorri Eskolara lo que hace es ofrecer herramientas a los centros de educación primaria para gestionar la diversidad cultural de forma positiva. Entonces, para eso lo que hacemos es intentar hacer una buena acogida de las familias recién llegadas, intentar que esas familias se acerquen también al euskera como clave de igualdad de oportunidades y sobre todo proporcionarles a las familias las herramientas para participar en la escuela y participar en todos los procesos del sistema educativo. ¡Hola, Palestina! Y amigos, el racismo es un monstruo grande y pisa fuerte, pero la fuerza de nuestra gente lo va a parar.